Hola, soy Alfredo Ruiz y este es Desmemeando. Hoy vamos a hablar de un meme, el cual voy a poner en la descripción y también lo voy a poner como fondo de pantalla para los que estén viendo este YouTube. Bueno, muy sencilla, está un comunista diciéndole a un anarcocapitalista muy gordo que tiene en la parte de atrás la foto de Rothbard. Y le dice el anarcocomunista o el comunista al anarcocapitalista libertario, le dice: mereces un salario digno y tiempo libre para estar con tu familia. Y el anarcocapitalista contesta todo indignado: no, eso es comunista. Este meme pues está algo chistoso, ¿no? Está la verdad que sí, algo chistoso. Sin embargo, una de las grandes confusiones que existen las personas que luego critican a los libertarios es, lo primero es que parece que no nos leen, que no nos están leyendo, no están escuchando lo que nosotros. Lo segundo es que nosotros, los libertarios, no estamos a favor y en contra de las cosas. Solamente estamos a favor de una sola cosa, que es la libertad. O sea, la libertad de que las personas puedan hacer lo que desean sin dañar a los demás, en sus bienes y O sea, si alguien quiere poner un puesto de tamales, que ponga un puesto de tamales, pero que no tenga que pedirle permiso a nadie. Si alguien quiere vender, no sé, pistolas, pues que venda pistolas, siempre y cuando se haga responsable de que las pistolas estén resguardadas y que no pasen accidentes mientras él está vendiendo pistolas, y que si pasa algo se haga responsable. Si el tamalero envenena a sus clientes, que se haga responsable. O sea, no estamos a favor ni en contra de las cosas, pero en esencia lo que estamos diciendo los libertarios y los anarcocapitalistas es que en realidad nuestro problema no es que se den o que no se den cosas en materia laboral. Lo que decimos los libertarios es que esas cosas no deben ser forzosas, porque cuando esas cosas se dan forzosas, o sea, cuando tú le dices al patrón que tiene que dar forzosamente vacaciones o que tiene que dar forzosamente días de descanso o un buen salario, independientemente de lo que entendamos como buen salario, porque un buen salario es algo muy general. Lo que decimos es que eso debe ser voluntario, o sea, el acuerdo entre el patrón y el trabajador debe ser voluntario, que si ese acuerdo debe respetarse. Eso también es lo que decimos nosotros. Porque obviamente el patrón puede tener una posición, y la tiene, una posición más fuerte, trabajador. No estamos en contra tampoco de los sindicatos. Por ejemplo, si los sindicatos tienen por objeto que los trabajadores puedan juntarse para igualar la fuerza que tienen los patrones, nosotros no tenemos ningún problema con los sindicatos, pero la afiliación a los sindicatos debe ser voluntaria. Y voy a decir algo que a muchos les sonará extraño o polémico, pero en realidad todas las conquistas laborales no son debido a los sindicatos. Las conquistas laborales se debieron principalmente a la extrema competencia que había entre los trabajadores que ya tenían experiencia y los patrones que estaban entrando al mundo de la productividad. Conforme empezaron a haber más patrones que se incorporaban a ofrecer trabajo, se topaban en los tiempos de la revolución industrial, se topaban con que había pocos trabajadores calificados, porque piénselo de esta manera, piense en el contexto en el que se está dando la revolución industrial. No había industria antes de la revolución industrial, por eso es la revolución industrial, porque fue algo nuevo. Todas las personas que llegaban a pedir trabajo normalmente no tenían ningún tipo de experiencia en materia laboral industrial. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que todas las nuevas empresas que querían contratar trabajadores con experiencia laboral en materia de maquinaria, pues ya estaban ocupados. Y la única manera que tenía un patrón de decirle a un trabajador que trabajara en su fábrica en vez de trabajar en la otra, la única que había, si quería tener un trabajador especializado o ya con algo de experiencia, era ofrecerle más cosas. Era todo. Le ofrecían mejores sueldos para que se fuera, porque si no le ofrecía a un patrón eso, ¿qué podía hacer el trabajador? Pues el trabajador no se iba a ir. Si le ofrecía, por ejemplo, más horas de descanso, a lo mejor, no sé, podían pasar, que en ese tiempo las condiciones laborales eran complicadas comparadas con hoy, para no caer en la falacia de proyección del presente. Y entonces, ¿qué sucedía? Que pues a lo mejor le daban 20 minutos más, o le daban un tiempo más para descanso, o lo dejaban salir antes, no sé. O sea, algunas le ofrecían algo para que se fueras a trabajar allá, y esto lo que ocasionaba era que en general las condiciones laborales iban mejorando poco a poco, pero no era porque había sindicatos, porque primero fue la creación de las fábricas y luego fue la creación de los... Y los primeros sindicatos que había eran verdaderos sindicatos, porque lo que tenemos al día de hoy no son sindicatos. Esto
voy a dejarlo claro. Lo puedo explicar en otra ocasión, pero lo que hay ahorita no son sindicatos. Lo que sí había cuando comenzó la revolución industrial eran los verdaderos sindicatos. ¿Qué hacían estos sindicatos? Estos sindicatos hacían tres cosas. La primera, funcionaban como agencias de colocación. Lo segundo, hacían como cooperaciones para ayudar a ciertos trabajadores que estaban en desgracia. Y lo tercero que hacían era proteger al trabajador respecto a los abusos. Esto era bien importante. Estas tres cosas eran bien importantes para los sindicatos. Y lo hacían muy bien. Y los patrones se enfrentaban con que los trabajadores sí se organizaban. Tenían organizaciones bien armadas de cómo deberían ser ya laboral. Esto generaba un equilibrio. Pero ¿qué le pasó a los sindicatos? Lo que pasó a los sindicatos es que en realidad los sindicatos fueron tomados por los patrones a través del gobierno. El gobierno comenzó a copar a los sindicatos para que sean los propios patrones los que se apoderaron de los. ¿Cómo hacían esto? Mucha gente se habla sobre que los sindicatos estaban prohibidos, por ejemplo, porque todo lo que gira en torno a los sindicatos en la revolución industrial es pura mitología, es pura leyenda negra. Se dice que los sindicatos estaban prohibidos. No, los sindicatos no estaban prohibidos. Eso es mentira. Estaban prohibidos los sindicatos que no estaban afiliados al gobierno o que no estaban afiliados a la fábrica donde trabajaban. O sea, era absurdo que los sindicatos fueran obligados a estar afiliados con el propio patrón. Eso era lo que estaba prohibido. O sea, si tú querías abrir tu propio sindicato, estaba prohibido. Porque los trabajadores que ya trabajaban se dieron cuenta que la mejor manera de conservar su trabajo era evitando la competencia. Porque si un trabajador decía que quería ganar 10 y trabajaba, cualquier trabajador podría quitarle su trabajo diciendo que quería ganar 8. Usted podrá pensar, ¿y cómo es posible que un trabajador quisiera ganar 8? Si aquel está ganando 10, porque si no había trabajo, usted prefería, porque recuerda que la revolución industrial apenas estaba empezando la creación de fábricas. No es que hubiera fábricas por todos lados, había muy pocas fábricas. Y trabajar en estas fábricas era garantía de tener supervivencia, porque como no había producción, era eso o regresar al campo, porque no había otra cosa. Si se sitúa uno en la situación, lo que pasa es que no había otra opción. ¿Era eso o no era nada? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que los trabajadores empezaban a competir por los pocos trabajos que había. Entonces, los patrones podían ofrecer más trabajo, pero había trabajadores los patrones podían ofrecer más paga, pero había trabajadores que estaban dispuestos a trabajar por menos con tal de tener trabajo. Esto no le gustó a los trabajadores que ya tenían trabajo, porque decían, pues yo estoy ganando 10 y este cuate me quiere quitar el trabajo pidiendo 9. Me van a dejar sin trabajo. Entonces se apoderaron de los sindicatos. Y los sindicatos al día de hoy lo que hacen no es cuidar el trabajo. Esto es bien importante. No garantiza el trabajo de los trabajadores. Lo que garantiza es que los trabajadores que ya tienen trabajo pueden discriminar a los trabajadores que no lo tienen. Porque si tú querías trabajar, tenías que pertenecer al sindicato. Y si pertenecías al sindicato, tenías que ganar 10. Pero el patrón se dio cuenta que no solamente los sindicatos le favorecían este tipo de sindicatos cerrados, obligatorios. Porque los libertarios estamos en contra de la obligatoriedad de trabajo, la obligatoriedad de los sindicatos. Y se dieron cuenta que podían quebrar a los nuevos a través de los sindicatos. ¿Cómo? Pues si los trabajadores pedían 10, que era más o menos el promedio que todos los patrones podían dar, pues entonces los más ricos, las grandes corporaciones, los más adinerados, los que podían comprar políticos, dijeron que no, había que darle prestaciones a los trabajadores, había que pagarles más, había que pagarles 15. ¿Por qué? Porque los grandes conglomerados pueden pagarle 15 a los trabajadores. En cambio, las demás empresas, las pequeñas, las medianas, no pueden pagarle 15 y terminan quebrando. Porque o pagas 15 o no hay trabajo. Entonces, ¿o por qué no hay trabajo? Porque no puedes contratar, porque tienes que tener sindicato, tienes que tener un sindicato. Estás afiliado a la Confederación de Sindicatos. Todo aquel patrón que no pagara 15, simplemente no podían los trabajadores trabajar ahí. Entonces había gente desempleada. Fíjate, pasaba esto durante la época de la revolución, gracias a los sindicatos. Y esto es debido a los sindicatos. Había gente que no tenía trabajo. Había empresas que no podían contratar porque no podían pagar 15, porque los sindicatos, copados por el gobierno y por las grandes corporaciones, decían que tenías que pagar 15 a fuerza. Y la gente se moría de hambre, ¿sí?
afuera de las fábricas, porque es lo que eso no se dice, se moría afuera de las fábricas, porque las fábricas no podían abrir porque no podían pagar 15, porque solamente los grandes conglomerados podían pagar esos 15. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que se creó el mito de que es que los trabajadores se morían de hambre. Sí, se morían de hambre por culpa de los propios trabajadores, que ya tenían trabajo y que estaban sindicalizados. Y los sindicatos fueron evolucionando a tal grado que se volvieron técnicamente una mafia, que lo único que hacían era que para que un patrón pudiera abrir, tenían que tener trabajadores sindicalizados de esa mafia. Y si no, los dueños de los sindicatos mandaban a, entre comillas, trabajadores, pero eran golpeadores, para evitar que las fábricas abrieran y pudieran contratar personas. Y el gobierno las cuidaba. Porque, ojo, todas las manifestaciones, bueno, no puedo decir todas, más bien la mayoría de las manifestaciones que se daban en esta época, no era porque no eran los patrones peleándose contra los sindicatos porque no querían darles sus conquistas laborales. Eso no es verdad. Los patrones se peleaban con los trabajadores porque estos trabajadores que pertenecían a los sindicatos no querían que los trabajadores desempleados tomaran sus lugares pagando menos salario, o sea, compitiendo con el salario. Y lo que hacían era que bloqueaban las calles, Entonces, llegó un momento en que el gobierno, como se salió todo esto de control, el gobierno empezó a pelearse con los trabajadores. O sea, empezaron a tener peleas en la calle la policía y los trabajadores. Pero los trabajadores sindicalizados que no querían que los trabajadores no sindicalizados trabajaran por menos. Entonces, los libertarios no estamos en contra de que los trabajadores tengan mayores sueldos o que tengan mayores prestaciones. De hecho, la productividad es lo que hace a los trabajadores ganar más, tener más tiempo para sus familias. Lo que decimos es que toda prestación y todo trabajo extra y pago extra debe ser convenido entre el trabajador y una asociación de sindicatos que puede tenerla y el patrón. Pero esa cosa es lo que debe respetarse. Lo que decimos los libertarios es que sí, los trabajadores pueden tener vacaciones, sí, los trabajadores pueden recibir mejor sueldo, sí, los trabajadores pueden recibir beneficios como pago por invalidez y todas estas cosas que dice la Ley Federal del Trabajo. Pero todas estas cosas deben ser voluntarias y se debe dejar que los trabajadores, a través de sus sindicatos o sus representantes legales, porque a lo mejor no pueden, porque a lo mejor los trabajadores no quieren tener sindicato, pero sí tienen abogados que los representen, firmas de abogados que los pueden presentar. De hecho, eso es lo que yo creo que en un sistema más de libertad es lo que pasaría. Habría licenciados laborales que se dedicarían a defender a los trabajadores de los abusos de los patrones. Pero estos abusos no son que le paguen menos, no. Este abuso es que no respete el acuerdo que se debió haber, ¿sí? Esto es bien importante. Los libertarios no estamos en contra de las mejoras laborales. No decimos que las mejoras laborales son comunismo. Lo que decimos que es comunismo es que sea obligatorio, tanto para los trabajadores como para los patrones, respetar no el acuerdo, sino lo que dice una ley creada por un político que no tiene ninguna intención, ninguna vela en el entierro, como es la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo no debe proteger las relaciones laborales, sino lo que debe respetar es los contratos laborales. Pero no debe decir nada sobre esos contratos, o sea, no debe decir qué deben decir los contratos, sino lo que debe decir es que si el trabajador pide pagar por menos, por el motivo que sea, aunque suene absurdo, pero hay trabajadores que estarían dispuestos a trabajar por menos. Hay gente que le parece eso inconcebible, pero es verdad, eso pasaba y eso puede pasar. Cosas absurdas pueden pasar en estas cosas. ¿Por qué? Porque los acuerdos laborales son tan diversos y tan diversas las necesidades que nadie puede decir, eso no debería pasar. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Es una imposibilidad de cálculo económico saber exactamente qué es lo que el trabajador quiere. A lo mejor el trabajador le requiere que se le pague todo en efectivo y no quiere vacaciones. A lo mejor hay trabajadores que quieren trabajar medio turno y todo lo demás en pago en especie. No lo sé. Hay tantas cosas, pero esos contratos, tal y como están estipulados entre trabajador y patrón, deben respetarse. Eso es lo que lo decimos libertario. No decimos que los trabajadores tengan una mejor vida sea comunismo. Eso es una tontería. Y este meme es una tontería. Y este meme ha sido refutado. Muchas gracias.